Hay historias de santos que parecen escritas con letras de fuego, no porque estén llenas de ruido o de grandeza exterior, sino porque nacen en un tiempo donde creer era una decisión valiente. La vida de San Isidoro de Antioquía nos lleva a una época en la que la fe se vivía con profundidad, con convicción y con un amor tan firme que ni las dificultades podían apagarlo. Y aunque hoy vivamos en un mundo diferente, su testimonio sigue teniendo un mensaje actual. Aun cuando el corazón se apoya en Dios, la vida encuentra dirección, fuerza y paz. Incluso en medio de situaciones que parecen inciertas, Antioquía era una ciudad importante, llena de comercio, culturas diversas y una intensa vida social. Era un lugar donde se cruzaban ideas, religiones y costumbres, y por eso mismo también era un terreno difícil para quienes querían vivir su fe con coherencia. En ese ambiente nació Isidoro, en un contexto donde no todo era sencillo para los creyentes y donde muchas veces se necesitaba prudencia para mantenerse firme, sin caer en provocaciones ni en discusiones que solo desgastaban el alma. Desde joven, Isidoro mostró una cualidad que lo acompañaría siempre: un corazón sereno, capaz de escuchar, observar y aprender antes de hablar, y capaz de actuar con firmeza, sin necesidad de imponerse. La tradición cristiana nos presenta a Isidoro como un hombre que no buscaba llamar la atención, pero cuya vida se volvió imposible de ignorar por la forma en que amaba, trabajaba y se conducía. No era de los que predicaban con palabras bonitas para impresionar, sino de los que predicaban con la vida. Y eso, en cualquier época, tiene un impacto enorme, porque una cosa es hablar de Dios y otra muy distinta es reflejar a Dios en la manera de tratar a los demás, en la honestidad, en la paciencia y en la forma de mantenerse íntegro cuando hay presión alrededor. Desde el inicio, Isidoro entendió algo que muchos tardan años en comprender, en que la fe no se sostiene solo con emoción, sino con decisión. Por eso, se fue formando interiormente con oración constante, con un deseo sincero de vivir el Evangelio y con una disciplina espiritual que lo ayudaba a no dejarse arrastrar por el ambiente. Isidoro aprendió a guardar su corazón, a cuidar lo que escuchaba, lo que repetía y lo que permitía entrar en su mente, porque él sabía que quien no cuida su interior termina viviendo con ansiedad, con confusión y con un carácter que se rompe fácilmente ante la primera dificultad. Una de las virtudes más fuertes de San Isidoro de Antioquía fue su fidelidad en lo pequeño. Antes de enfrentar grandes pruebas, su vida se construyó en lo cotidiano, en la responsabilidad, en el trabajo bien hecho, en la palabra cumplida y en el respeto hacia los demás. Y aquí está una enseñanza que vale oro: Dios forma a sus hijos en lo simple, porque lo simple es lo que se repite todos los días. Lo simple es lo que te define cuando nadie te aplaude. Lo simple es lo que te sostiene cuando llega el momento de decidir con valentía. Isidoro no era ingenuo. Sabía que el mundo puede ser duro, que hay injusticias, que hay momentos donde la verdad no es bien recibida y donde la fe puede ser vista como una incomodidad. Pero en lugar de endurecerse, se hizo más humano. En lugar de llenarse de amargura, se llenó de luz. Y eso solo ocurre cuando alguien aprende a vivir con Dios de verdad. Porque cuando Dios habita en el corazón, la persona cambia por dentro, se vuelve más paciente, más fuerte, más firme y al mismo tiempo más compasiva. Hay algo muy especial. En esta primera etapa de su vida, Isidoro no buscó una vida cómoda, buscó una vida con sentido. Y eso lo llevó a comprender que la fe no es solo una parte de la vida, sino el centro que ordena todo lo demás. Por eso, sus decisiones comenzaron a reflejar una coherencia admirable. No decía una cosa y hacía otra. No se mostraba piadoso en público y descuidado en privado. No era amable solo cuando le convenía. Su fe era real, porque era constante. Y la constancia, cuando nace del amor a Dios, se vuelve una fuerza que transforma. Con el paso del tiempo, su testimonio empezó a tocar a otras personas. Algunos lo buscaban para pedir consejo, otros se sentían inspirados por su paz, y otros simplemente notaban que en él había algo diferente. Porque cuando una persona vive con Dios, se nota, no por apariencia, sino por la forma en que enfrenta los problemas, por la manera en que responde a las ofensas, por su capacidad de mantener la calma, y por esa esperanza que no depende de las circunstancias. Y así comienza esta historia con un hombre que,
sin hacer ruido, fue construyendo una vida sólida, una vida donde la fe no era adorno, sino raíz, donde el amor a Dios no era un momento sino un camino, y donde la fidelidad no era una idea bonita, sino una práctica diaria. En la siguiente parte veremos cómo esa vida interior, firme y silenciosa, lo fue llevando a un momento decisivo, donde su fe tendría que brillar con más fuerza, y donde su ejemplo quedaría grabado para siempre como una inspiración para quienes desean permanecer fieles en medio de tiempos difíciles. Cuando una persona decide vivir su fe con sinceridad, tarde o temprano llega un momento en el que esa fe deja de ser solo una convicción interior y se convierte en una postura clara ante la vida. No porque alguien busque problemas, sino porque la luz, por naturaleza, se nota. Y así fue con San Isidoro de Antioquía. En su manera de vivir, su coherencia, su paz y su rectitud comenzaron a destacar en un ambiente donde muchas personas preferían adaptarse, callar o simplemente seguir la corriente para evitar complicaciones. Isidoro, en cambio, tenía una brújula interior muy clara en Dios primero, y todo lo demás en su lugar. En Antioquía, como en muchas ciudades importantes de aquellos tiempos, existían tensiones sociales y religiosas. Había normas, expectativas y presiones que podían incomodar a los cristianos, especialmente a los que no querían fingir. Isidoro comprendió algo fundamental. La fe no se puede vivir con doble vida. No se puede amar a Dios solo cuando es cómodo, ni se puede ser fiel solo cuando todo está tranquilo. Por eso, mientras otros se limitaban a creer en privado, él comenzó a vivir su fe también en lo público, no con orgullo ni con actitud de confrontación, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad se defiende con el ejemplo. Una de las características más fuertes de Isidoro era su capacidad de mantenerse firme sin volverse agresivo. No era un hombre de gritos, ni de discusiones interminables, ni de demostrar superioridad. Su fuerza era distinta. Era una fuerza limpia, silenciosa, interior, la fuerza de quien sabe que Dios lo sostiene. Y esa forma de vivir, lejos de hacerlo débil, lo hacía aún más respetable. Porque hay personas que imponen miedo, pero hay otras que inspiran respeto por su integridad. Isidoro pertenecía a ese segundo tipo AN, el de los que no se venden, el de los que no cambian de valores según el ambiente, el de los que caminan con la frente en alto, porque tienen la conciencia en paz. Con el paso del tiempo, su fidelidad empezó a ser más visible. No sabemos todos los detalles exactos, pero la tradición cristiana nos muestra que Isidoro enfrentó momentos de tensión, donde su fe y su fidelidad a Cristo fueron puestas a prueba. Y aquí hay algo importante. Las pruebas no siempre llegan como algo espectacular o repentino. A veces empiezan con cosas pequeñas, una presión para participar en algo que va contra tu conciencia, una invitación insistente a callar lo que crees, una burla disfrazada de broma, o una exigencia de actuar en contra de lo que sabes que es correcto. En esas situaciones, muchos se justifican diciendo: no pasa nada, es solo una vez. Pero Isidoro sabía que la fidelidad se construye con decisiones repetidas, y que una conciencia limpia vale más que cualquier comodidad. Su vida, entonces, comenzó a tomar un rumbo cada vez más claro. Isidoro no era alguien que viviera encerrado en sí mismo, sino alguien que buscaba servir. Y cuando un corazón se entrega a Dios, siempre encuentra una forma de ayudar en la comunidad, en la oración por los demás, en el consejo oportuno, en el apoyo silencioso a quien está pasando un mal momento. Isidoro se convirtió en una presencia que daba seguridad a los creyentes, no porque prometiera soluciones mágicas, sino porque recordaba lo esencial: en Dios no abandona a quienes confían en Él. Hay algo profundamente inspirador en esta etapa en Isidoro. No esperaba tener ganas para hacer lo correcto. Él lo hacía porque era lo correcto. Su fe no dependía de su ánimo, sino de su decisión. Y eso lo hacía estable en un mundo donde muchos viven por impulsos, por emociones cambiantes o por la aprobación de los demás. Isidoro se mantenía firme, como un árbol con raíces profundas, y esas raíces no eran orgullo, ni terquedad, ni deseo de quedar bien. Sus raíces eran la oración, la humildad y el amor a Cristo. En este punto, su testimonio empezó a generar dos reacciones distintas, como suele pasar cuando alguien vive con coherencia. Por un lado,
Muchos se sentían animados. Ver a Isidoro les devolvía fuerza. Les recordaba que sí se puede vivir la fe con alegría y que sí se puede ser fiel sin amargarse. Pero por otro lado, algunos se incomodaban porque la vida de una persona íntegra funciona como un espejo. No acusa con palabras, pero muestra con hechos. Y a veces, cuando alguien no quiere cambiar, prefiere criticar al que sí está intentando vivir con rectitud. Isidoro, sin embargo, no respondió con resentimiento. No se dedicó a atacar a nadie, ni a señalar con el dedo. Él siguió caminando con paz. Y esa paz se volvió su sello. Una paz que no era ingenua, sino profunda. Una paz que nacía de saber que Dios ve todo, que Dios conoce el corazón, y que Dios es fiel incluso cuando el mundo es inestable. Y aquí viene una enseñanza preciosa para nosotros. Hoy hay la fe. No es solo para los días buenos. La fe es para cuando no entiendes, para cuando sientes presión, para cuando te toca decidir entre quedar bien o ser fiel, para cuando la vida se vuelve pesada y no quieres rendirte. San Isidoro de Antioquía nos muestra que la fidelidad no se improvisa, se entrena en lo cotidiano. Y cuando llega la hora difícil, el corazón ya sabe hacia dónde mirar. Esta segunda parte nos deja con una pregunta directa y poderosa. ¿Qué tan firme es mi fe cuando llegan las pruebas pequeñas? Porque las grandes decisiones se preparan en lo sencillo. Y así, poco a poco, Isidoro se fue acercando a un momento decisivo, donde su testimonio sería todavía más luminoso y donde su nombre quedaría como un ejemplo de fidelidad para generaciones enteras. Hay un punto en la vida espiritual en el que ya no basta con creer en silencio, no porque sea obligatorio hablar de todo, sino porque llega un momento en que la fe se convierte en una forma de estar en el mundo, en cómo tratas a los demás, en cómo respondes ante la presión, en cómo decides cuando nadie te está mirando. En esa etapa se encontraba San Isidoro de Antioquía, y es aquí donde su historia se vuelve especialmente inspiradora, porque su fidelidad comenzó a notarse con más claridad, como una lámpara encendida en una habitación oscura. Isidoro no era conocido por buscar protagonismo. Al contrario, su vida tenía esa belleza que nace de lo sencillo en constancia, oración, rectitud y un corazón dispuesto a servir. Sin embargo, la verdadera coherencia siempre llama la atención. En una ciudad tan activa como Antioquía, donde la gente hablaba, opinaba y juzgaba con facilidad, su manera de vivir se convirtió en un mensaje silencioso, y ese mensaje decía algo fuerte. Sí se puede vivir con paz sin traicionar la conciencia. Con el paso del tiempo, Isidoro empezó a ser reconocido entre los creyentes como un hombre confiable, no solo por su fe, sino por su carácter, porque hay personas que pueden hablar bonito, pero cuando llega el momento difícil se desmoronan. Isidoro, en cambio, era estable. Su fe no era una emoción de un día, era una decisión profunda, una raíz, y esa raíz lo sostenía incluso cuando el ambiente se volvía tenso o cuando las circunstancias parecían ir en contra de lo que él creía. En esta parte de su vida, algo importante ocurre en su testimonio, se convierte en un apoyo para otros, y esto es clave, porque la santidad no es solo ser bueno en lo personal, es también convertirse en un punto de luz para los demás. Isidoro, sin proponérselo, empezó a fortalecer a quienes se sentían débiles, a quienes estaban cansados, a quienes tenían miedo de ser señalados. Su sola presencia les recordaba que Dios no abandona y que la fidelidad tiene recompensa, aunque el mundo no siempre la aplauda. Y aquí hay un detalle precioso. Isidoro no animaba a los demás con discursos de superioridad. No les decía, ustedes deberían ser como yo, Anone. Él los animaba desde la humildad, desde la cercanía, desde la compasión, porque cuando alguien de verdad ama a Dios, no se vuelve duro, sino más humano, más paciente, más comprensivo, más capaz de escuchar. Isidoro era de esos hombres que, sin hacer ruido, levantan a otros con una palabra tranquila, con una mirada de respeto, con un gesto de ayuda en el momento oportuno, pero al mismo tiempo, su vida se iba volviendo cada vez más desafiante, porque la fidelidad, cuando es auténtica, tarde o temprano, entra en conflicto con ciertas presiones externas, y no siempre se trata de un conflicto grande o evidente. A veces es una cadena de pequeñas decisiones a no ceder en lo incorrecto, no aceptar la mentira como normal,
no participar en cosas que van contra tu fe. Isidoro entendía que hay concesiones que parecen pequeñas, pero que poco a poco van apagando el corazón. Por eso, él prefería mantenerse firme, incluso si eso le costaba incomodidades. En esta etapa, su fe también se volvió más profunda interiormente. Isidoro no solo resistía por carácter, sino por gracia. Y esa gracia se alimenta con oración. Podemos imaginarlo dedicando tiempo al silencio, buscando a Dios en lo escondido, pidiendo fuerza para no fallar, entregándole al Señor sus temores y sus dudas. Porque sí, incluso los santos sienten miedo. La diferencia es que no dejan que el miedo mande. Ellos lo ponen en manos de Dios y siguen caminando. Isidoro comenzó a comprender algo que muchos tardamos años en aprender. En la vida cristiana, no se trata de controlar todo, sino de confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando no sabes qué pasará mañana. Confiar cuando te sientes pequeño. Confiar cuando te toca dar un paso que parece demasiado grande. Esa confianza no se compra, no se improvisa. Se construye día a día, como quien construye una casa piedra por piedra. Y la casa de Isidoro estaba edificada sobre una base firme en Cristo. A medida que su ejemplo crecía, también crecía la tensión. Porque no todos reciben bien la coherencia. Hay quienes la admiran, pero hay quienes la ven como una amenaza. Y aquí es donde Isidoro nos enseña una lección poderosa para nuestro tiempo. No necesitas pelear con nadie para mantenerte firme. No necesitas responder con dureza. No necesitas caer en provocaciones. La firmeza verdadera no es escándalo, es serenidad. Es saber quién eres. Es saber a quién perteneces. Es saber que tu vida tiene un propósito mayor que la opinión del momento. Isidoro siguió caminando con esa serenidad, y su corazón se fue preparando para un punto decisivo. Porque la fidelidad, cuando se sostiene hasta el final, se convierte en un testimonio que atraviesa generaciones. Y aunque él no buscaba ser recordado, Dios quiso que su nombre quedara como ejemplo de valentía tranquila, de fe constante, de esperanza que no se apaga. Esta parte 3 nos deja un mensaje directo para ti y para mí. No subestimes el poder de una vida coherente. Tal vez no lo notes, pero tu fe vivida con amor puede sostener a alguien más. Tu paciencia puede ser el respiro de otra persona. Tu decisión de hacer lo correcto puede ser la señal que otro necesitaba para no rendirse. Así actúa Dios, usando lo sencillo para hacer cosas grandes. Hay momentos en la vida en los que todo lo que hemos construido por dentro se pone a prueba. No se trata de una prueba para destruirnos, sino para mostrarnos quiénes somos realmente y en qué estamos apoyando el corazón. En la historia de San Isidoro de Antioquía, llega un tiempo donde la fe deja de ser solamente una convicción íntima y se vuelve una decisión visible. Y es aquí donde su testimonio se vuelve todavía más luminoso, porque en vez de actuar con miedo o con enojo, Isidoro elige actuar con serenidad, con dignidad y con una confianza profunda en Dios. En Antioquía, el ambiente no siempre era favorable para quienes querían vivir su fe con coherencia. Había presiones sociales, tensiones y expectativas externas que buscaban moldear la conducta de las personas. En ese contexto, mantenerse firme era un desafío constante. Isidoro no era alguien que buscara confrontación. Él prefería la paz, el respeto y el diálogo. Pero también sabía que hay momentos en los que la paz no significa ceder, sino mantenerse fiel con un espíritu limpio, sin perder la calma y sin traicionar la conciencia. Cuando las circunstancias se volvieron más difíciles, Isidoro no se dejó arrastrar por el ruido del mundo, no respondió con agresividad, no se llenó de resentimiento, no se convirtió en una persona amarga. Al contrario, se volvió más interior, más enfocado, más orante. Y esto es algo que vale mucho para nuestra vida. Cuando llegan días complicados, podemos reaccionar de dos maneras. Podemos desesperarnos y perder la paz, o podemos refugiarnos en Dios y aprender a caminar con calma. Isidoro eligió lo segundo. Esta etapa muestra algo muy hermoso. Su fe era firme, pero no era rígida. Era una fe con corazón, con humanidad. Él entendía que no estaba solo, que Dios lo sostenía y que nada de lo que pasara podía quitarle lo más importante, su relación con el Señor. Por eso, aunque por fuera todo parecía volverse más incierto, por dentro,
Isidoro se mantenía estable, y esa estabilidad interior es un regalo que solo se consigue cuando uno vive con oración, con humildad y con confianza. En los momentos de mayor presión, Isidoro se convirtió en un ejemplo silencioso para otros. Había creyentes que se sentían confundidos, cansados o desanimados, y al verlo a él, recuperaban fuerza, porque no hay nada que anime más que ver a alguien que, sin hacer ruido, permanece fiel. Isidoro no necesitaba convencer a nadie con palabras, porque su vida ya hablaba. Su serenidad era un mensaje, su respeto era un mensaje, su paciencia era un mensaje, y ese mensaje decía: Dios es real, y su paz es más fuerte que cualquier tormenta. Es muy probable que en esta etapa Isidoro tuviera que tomar decisiones concretas, decisiones que no siempre son fáciles, porque ser fiel no es solo sentir fe, sino elegirla, y elegirla cuando cuesta es lo que hace que una persona crezca espiritualmente. Isidoro no se dejó dominar por el temor, y no porque no sintiera inquietud, sino porque su confianza era mayor. Él sabía que el Señor no abandona a quienes lo buscan de corazón, y sabía también que Dios puede sacar luz incluso de los momentos más oscuros. Aquí aparece una enseñanza central: la fidelidad no se demuestra en los días cómodos, sino en los días difíciles. En los días cómodos, todos podemos hablar de esperanza, pero en los días difíciles, la esperanza se convierte en una decisión diaria. Isidoro no se levantaba cada mañana con garantías humanas, se levantaba con fe, y eso es lo que lo hacía fuerte, no la seguridad exterior, sino la certeza interior de que Dios caminaba con él. En esta parte de la historia, también se nota algo que a veces olvidamos: a la verdadera valentía. No siempre se ve como algo espectacular. A veces, la valentía es simplemente mantener el corazón limpio cuando te provocan, mantener el respeto cuando otros no lo tienen, mantener la fe cuando el ambiente se vuelve pesado, mantener la oración cuando sientes cansancio, mantener la confianza cuando todo parece incierto. Esa valentía silenciosa es la que construye santo. Isidoro vivió esta etapa como un hombre que sabía quién era y para qué vivía. Su vida no estaba centrada en la aprobación del mundo, sino en agradar a Dios. Por eso, aunque hubiera presión 50, no se quiebro. Aunque hubiera tensión, él no se volvió duro. Aunque hubiera incertidumbre, él no se desesperó, porque su fuerza no venía de su carácter, sino de su unión con Cristo. Y mientras todo esto sucedía, su corazón se iba preparando para un momento aún más decisivo, como si Dios, paso a paso, lo estuviera llevando hacia una entrega más completa. Porque cuando alguien vive con fidelidad, llega un punto en que Dios le pide dar un paso más, no para perder, sino para ganar en profundidad, en amor y en plenitud espiritual. Esta parte 4 nos deja una pregunta para el alma: ¿dónde está mi paz cuando llegan las pruebas? Si tu paz depende de que todo salga como tú quieres, entonces es frágil. Pero si tu paz nace de Dios, entonces puede mantenerse incluso cuando la vida se mueve. San Isidoro de Antioquía nos enseña que la calma verdadera no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en el corazón. Cuando una persona ha aprendido a vivir con coherencia, llega un momento en el que la vida le pide algo más profundo: no solo creer, no solo orar, no solo mantenerse firme en lo cotidiano, sino sostener el corazón en medio de una presión mayor, sin perder la paz, sin perder la caridad, sin perder el rumbo. Y en la historia de San Isidoro de Antioquía, esta etapa se vuelve decisiva, porque su fidelidad ya no era un detalle de su vida, era el centro de su existencia. Él había comprendido que seguir a Cristo no es un camino de comodidad, sino un camino de verdad, de amor y de entrega. Isidoro, con el paso del tiempo, se había convertido en alguien que inspiraba. Y eso, aunque suene bonito, también puede traer desafíos. Porque cuando alguien vive con autenticidad, inevitablemente se vuelve una señal para algunos, una señal de esperanza, para otros, una señal incómoda. En Antioquía, una ciudad llena de movimiento y opiniones, su forma de vivir destacaba no por orgullo, sino por luz. Y la luz, aunque es buena, a veces incomoda a quienes prefieren permanecer en lo superficial. En esta parte 5, vemos a Isidoro enfrentando la realidad de que la fe, si es verdadera, no se puede esconder para siempre, no porque se tenga que mostrar,
sino porque tarde o temprano se nota en cómo hablas, en cómo trabajas, en cómo respondes, en cómo tratas a las personas, en lo que eliges y en lo que rechazas. Isidoro era un hombre que no se dejaba llevar por la corriente, y eso, en cualquier época, requiere valentía. Sin embargo, su valentía no era de gritos ni de enfrentamientos, era una valentía interior. Era la valentía de quien sabe que hay cosas que no se negocian: a la dignidad, la verdad, la fidelidad a Dios, el respeto por la conciencia. Isidoro entendía que el alma se va debilitando cuando uno empieza a justificar lo que sabe que no está bien. Por eso, él prefería mantenerse firme desde el amor, aunque eso implicara caminar con menos aplausos y más silencio. Y aquí aparece una enseñanza que vale oro: la fidelidad no es dureza, es amor con raíces profundas. Muchas personas confunden ser fiel con ser rígido o frío, pero Isidoro nos muestra lo contrario. Él era firme, sí, pero también era compasivo. Era claro, pero no hiriente. Era constante, pero no orgulloso. Esa combinación es rara y hermosa en una fe firme, pero con corazón tierno. En este punto de su historia, Isidoro también tuvo que aprender a soltar el control. Porque cuando la vida se pone difícil, lo primero que queremos es controlar el resultado, que todo salga bien, que esto se arregle, que nadie se enoje, que no pase nada. Pero la vida espiritual nos enseña otra cosa. No siempre controlamos lo que ocurre afuera, pero sí podemos cuidar lo que ocurre dentro. Isidoro no podía cambiar el ambiente, pero sí podía decidir cómo responder. Y su respuesta fue la de un hombre que se apoya en Dios. Podemos imaginarlo orando con más intensidad, no con desesperación, sino con confianza, orando como quien dice: Señor, aquí estoy. No entiendo todo, pero confío. Dame luz para no fallar. Dame paciencia para no reaccionar mal. Dame amor para no endurecerme. Dame fuerza para permanecer contigo. Esa oración, sencilla y sincera, es la que hace fuertes a los santos. No es magia. Is relation. Isidoro también comprendió que la fidelidad no se vive solo para uno mismo. Se vive para Dios y también para los demás. Porque cuando alguien se mantiene firme, ayuda a otros a mantenerse firmes. Cuando alguien conserva la paz, contagia paz. Cuando alguien no se deja vencer por el temor, le recuerda a otros que sí se puede seguir adelante. Isidoro se volvió una especie de columna silenciosa para su comunidad, no por imponer, sino por sostener. En esta etapa, su corazón se fue purificando más, porque las pruebas, cuando se viven con fe, limpian el alma, quitan el orgullo, quitan la autosuficiencia, quitan la necesidad de ser reconocido, te dejan con lo esencial en Dios. Y cuando te quedas con lo esencial, ya no te falta nada. Isidoro estaba llegando a ese punto a una fe tan profunda que ya no dependía de lo que pasara alrededor, dependía de su unión con Cristo. Y esto es lo que hace que su testimonio sea tan actual, porque hoy también vivimos tiempos donde muchas personas se sienten presionadas, donde es fácil perder la paz, donde la gente discute por todo, donde la fe puede volverse algo superficial o simplemente una costumbre. San Isidoro de Antioquía nos recuerda que la fe no es solo una tradición, sino una vida interior que se cuida, se fortalece y se defiende con amor. Hay algo más. San Isidoro no se volvió una persona dura ni desconfiada, aunque hubiera vivido momentos difíciles. Él no dejó que la presión le robara el amor. Y eso es una victoria espiritual enorme. Porque cualquiera puede resistir con enojo, pero resistir con paz, resistir con respeto, resistir con caridad, eso solo lo logra quien está lleno de Dios. Esta parte 5 es como el atardecer antes del gran momento. Se siente que la historia se acerca a una cima, a un punto culminante. Isidoro ya está listo, no porque sea perfecto, sino porque su corazón está entrenado en la fidelidad. Ha aprendido a decir sí a Dios en lo pequeño, y por eso podrá decir sí en lo grande. Ha aprendido a sostenerse en oración, y por eso no se derrumbará cuando el camino se estreche. Y aquí te dejo un mensaje para tu vida. No subestimes las pequeñas fidelidades. Esa oración que haces aunque estés cansado, esa decisión de actuar con honestidad, ese esfuerzo por no responder con enojo, ese perdón que das aunque te cueste, todo eso te está formando por dentro. Todo eso te está preparando. Así se construyen los santos en paso a paso, día a día, con amor y con fe. Llegamos al cierre de esta historia,
Y lo hacemos con el corazón lleno de esperanza, porque la vida de San Isidoro de Antioquía no es solo un relato antiguo, es un mensaje vivo para quienes hoy buscan caminar con Dios en medio de un mundo que cambia rápido, que presiona, que distrae y que muchas veces confunde. Isidoro no fue recordado por grandes riquezas ni por títulos humanos, sino por algo más profundo y eterno, su fidelidad. Esa fidelidad que no se compra, que no se improvisa y que no depende del ánimo del día, sino de una decisión interior a pertenecer a Cristo con todo el corazón. En la etapa final de su vida, Isidoro ya había pasado por el aprendizaje silencioso, por la constancia diaria, por la oración que fortalece, por la paciencia que purifica y por las pruebas que revelan el carácter. Y cuando una persona llega a ese punto, sucede algo especial. Ya no vive para sí misma, vive para Dios. Ya no busca quedar bien con el mundo, busca ser coherente con la verdad. Ya no se mueve por miedo, se mueve por fe. Esa es la madurez espiritual que muchos anhelan y que Isidoro alcanzó paso a paso, sin atajos. Su testimonio final nos enseña que la fe no es una emoción pasajera, sino una raíz profunda. Cuando las circunstancias se vuelven más exigentes, la fe verdadera no desaparece, se hace más clara. Isidoro, en vez de retroceder, se mantuvo sereno. No se dejó dominar por la angustia, no se dejó arrastrar por la desesperación, no respondió con odio. Su fortaleza fue su paz. Su respuesta fue la oración. Su camino fue la confianza en Dios. Y eso es lo que lo convierte en un ejemplo tan necesario para nuestra época, donde muchas personas viven cansadas por dentro y con el corazón inquieto. En los momentos finales, Isidoro comprendió algo que solo entienden los que aman de verdad. Aunque la vida se entrega, no se guarda, que el amor a Dios se demuestra con hechos, que la coherencia vale más que 1000 discursos y que la fidelidad, aunque cueste, siempre deja frutos. Por eso, su vida se volvió un faro, no porque buscara ser admirado, sino porque Dios usa a los humildes para encender esperanza en otros. Y aquí está su gran legado. La fe vivida con sencillez puede transformar todo. No necesitas ser famoso para dejar huella. No necesitas tener una vida perfecta para hacer luz. Solo necesitas una decisión firme en caminar con Dios y no soltar su mano. Isidoro nos enseña que el verdadero triunfo no es ganar según el mundo, sino mantenerse fiel según el corazón de Dios. Esa fidelidad es la que construye familias fuertes, comunidades sanas y almas que no se rinden. San Isidoro de Antioquía también nos deja una enseñanza preciosa. La paz no viene de tener la vida resuelta, viene de tener el alma en orden. Y el alma se ordena cuando uno ora, cuando uno perdona, cuando uno elige el bien incluso en lo pequeño. Esa paz es la que el mundo no puede dar, pero Dios sí. Allí, esa paz fue la compañía de Isidoro en su camino. Hoy, al terminar esta historia, quiero invitarte a que no la escuches solo como un relato, sino como una llamada personal. Tal vez tú también estás viviendo presiones, cansancio, dudas o momentos donde parece que todo pesa más. Tal vez sientes que tu fe se ha enfriado un poco o que te cuesta mantener la constancia. Si es así, San Isidoro te recuerda que Dios no pide perfección inmediata. Pide un corazón dispuesto, y cuando el corazón se abre, Dios hace lo demás. Porque al final, la santidad no es un lujo para unos pocos, es un camino posible para todos. Se empieza con lo sencillo: una oración diaria, una decisión de actuar con amor, una palabra de paz en vez de discusión, un acto de paciencia, una renuncia a lo que te roba el alma. Así creció Isidoro, así podemos crecer nosotros. Oración a San Isidoro de Antioquía. San Isidoro de Antioquía, siervo fiel de Dios y ejemplo de fortaleza serena, hoy me acerco a ti con humildad y confianza. Pídele al Señor que fortalezca mi fe, que me conceda un corazón firme en la verdad y un espíritu lleno de paz, incluso cuando el camino se vuelva difícil. Ayúdame a vivir con coherencia, a no rendirme cuando me falte ánimo, a cuidar mi oración y a mantener mi amor limpio, sin orgullo ni dureza. Que yo aprenda, como tú, a confiar en Dios en todo momento, a caminar con esperanza y a elegir el bien cada día, incluso en lo pequeño. San Isidoro de Antioquía, intercede por mí y por mi familia.
Amén. Llamado a la acción para tu video. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios San Isidoro. Enséñame a ser fiel. Y si conoces a alguien que esté pasando por momentos difíciles, comparte este video. Puede ser la palabra de ánimo que esa persona necesita hoy.